Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta importante actividad que tiene lugar en el marco de la jornada de jóvenes graduados de la facultad. Quiero agradecer la presencia de los jóvenes profesionales, de los estudiantes avanzados. Va a seguir llegando gente, a esta hora son las 7 de la tarde, sabemos cómo es la ciudad de Buenos Aires, así que, pero vamos a comenzar porque esta disertación es hasta las 20 horas, abrimos un espacio de preguntas, 10 minutitos, ahora de 7 a 8. De 7 a 8, 8 menos 5, así hasta las 8 y 5 respondemos algunas preguntas. Después viene, bueno, lo primero que voy a hablar, después viene Matías Tombolini, también una persona mediática, anoche lo veía en un programa de televisión, que va a hablar de todo lo que es tema de economía post-elección. Él va a empezar 8 y 5, 8 y 10, va a terminar a las 9 y se abrirá un espacio para preguntas. Vamos a bajar al primer piso a la derecha, al salón de usos múltiples, a recibir los certificados de asistencia y al brindis de cierre, y después termina la actividad, hacemos el cierre de las jornadas. O sea que esto es un adelanto de lo que hoy tenemos. Hoy, en este momento, nos acompaña Eduardo Castica. Bueno, la verdad que recién hablábamos con Eduardo. Para mí, Eduardo es una personalidad en esto de creatividad e innovación. Por suerte es docente de esta casa, hace poco ganó el concurso y es profesor asociado, y esto está en aprobación en la materia administración. Aparte es titular de esta materia, creatividad e innovación, que está a cargo de él en esta facultad. Van a tener la posibilidad de escucharlo, de disfrutar. Cada vez que me piden a mí, mis colegas decanos en la Argentina, en algunos lugares, algún invitado especial, yo siempre lo propongo a Eduardo, y también para el exterior lo he propuesto, porque sé que es una persona que tiene una experiencia enorme, que tiene una pasión por esta actividad docente y por lo que enseña, y la verdad que tiene una personalidad, lo van a conocer, los que no lo conocen, muy, pero muy especial. Así que contágiense de la energía de Eduardo Castica, contágiense de su experiencia, de su conocimiento, de su buena onda, aprovechen. Estos son los valores que tiene la Universidad de Buenos Aires, y a mí me encanta que todo el mundo los conozca. Profesores como Eduardo lo tiene que conocer todo el mundo. ¿Por qué? Porque enseñan y uno tiene que aprender estas cuestiones. Así que, Eduardo, te agradezco porque te llamé por teléfono, aceptaste la invitación, viniste, somos amigos, nos conocemos hace muchos años, y después de esta disertación te voy a invitar periódicamente a distintas actividades, porque sé que puedo contar con vos y porque sé que lo brillante que sos, tanto profesionalmente como académicamente. Un gran aplauso al profesor Castica, Eduardo Castica. Gracias por aceptar la invitación, y lo dejo en compañía del profesor. Gracias. ¿Cómo están? ¿Da para abajo? ¿Puedo bajar? Qué bueno. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Hay alumnos acá, no? Muy bien, muy bien. Bueno, voy a empezar rápido porque tengo una hora. Esto es diferente a las clases que doy en la UBA. Yo en la UBA, uno de mis principios es no dar clases con PowerPoint todavía, porque para mí las clases hay que darlas todavía con pizarrón y, bueno, por lo menos ya marcadores. Me gusta mucho estar acá. Yo cuando era alumno siempre dije que son como dos cosas diferentes. Una cosa es el hecho de ir a clases y demás, pero cuando uno va a conferencias, la conferencia, especialmente las buenas o las que a uno le gustan, te van cambiando la perspectiva y te van dando una perspectiva que no te dan las clases. Es otra cosa. Para mí es como una carrera paralela. Y yo siempre lo recomiendo. Digo, bueno, mira, es preferible hacer una materia menos por cuatrimestre, una materia menos, pero dedicar tiempo a ir a conferencias, hacer actividades, porque agrega otro tipo de visión, otro tipo de perspectiva. Y espero que esto les sirva. Armé 6 tips básicos acerca de qué es la creatividad en las organizaciones y cómo la pueden aprovechar ustedes. Y cada uno de los tips está, digamos, desarrollado. Yo vi rápido, como suelo hacer. Igual todo lo que doy lo pueden encontrar en las redes sociales y demás. Yo comparto mucho, uso mucho el Twitter, que es ese, lo uso mucho, comparto mucho, estoy todo el tiempo con eso, así que estamos en permanente contacto. Contáctenme cuando quieran, no hay ningún tipo de problema. Primero está la gran pregunta acerca de qué es la creatividad, y mucha gente se pregunta qué es la creatividad, y lo primero que aparece es la idea de un genio haciendo creatividad, o de un talentoso haciendo algo de creatividad en el arte, o del arte mismo creativo, o de un publicista, ¿no?, haciendo el tema de creatividad, o de un inventor
Entonces dice, bueno, ¿pero qué tienen que ver las organizaciones con la creatividad? Bueno, cuando uno ve un emprendedor exitoso ya se parece más a la creatividad. Pero dice, bueno, pero esto es negocio, no es necesariamente una organización. Les voy a dar una punta rápida para que sepan lo que es la creatividad desde el punto de vista académico, sólido, y ya no se lo olviden. Ser creativo tiene que ver con poder producir aportes, es decir, para uno ser creativo tiene que producir algún tipo de aporte. Cuando uno tiene una idea no es creativo, eso es imaginación. Es que creativo que es, tiene muchas ideas. Eso no es creatividad. La creatividad es cuando vos producís un aporte concreto. No sé, haces una canción, pintás un cuadro, presentás una idea a tu jefe, presentás una propuesta en la universidad, haces un trabajo práctico de manera diferente, haces un examen distinto. Ese aporte tiene que tener dos características. Tiene que ser nuevo y también tiene que ser valioso. No solo nuevo. Si es novedad sin valor, no es creatividad, es excentricidad. Si es valor sin novedad, no es creatividad, es eficacia. Es eficacia. Para que sea creativo vos tenés que tener un aporte nuevo y a la vez valioso. Hay diferentes niveles, hay cosas que son más valiosas que nuevas y hay cosas que son más nuevas que valiosas, pero tiene que tener por lo menos un poco de las dos. En algo, en algún tipo de disciplina. Este es un tema fundamental. Uno no es creativo en abstracto, no existe la creatividad en sí para todo. Uno es creativo en algo, en matemática, en arte, en deporte, en ciencia. Y esta creatividad tiene que ser para alguien. No hay creatividad si alguien no dice que vos sos creativo o alguien no dice que tu aporte es interesante. No, pero yo mismo digo. No, eso no es creatividad. Para que haya creatividad, el 95% de los autores, hay algunos que todavía siguen diciendo que uno puede... Hay un tipo de creatividad terapéutica específica que tiene que ver con cómo uno se siente, que es una pequeña rama de la psicología positiva que dice que alcanza con que el aporte sea nuevo y valioso para vos mismo. Pero en general, y especialmente lo que nos interesa a nosotros en las organizaciones, la creatividad tiene que ver con producir aportes nuevos y valiosos para alguien, no importa para quién, para alguien. Alguna vez vamos a dar una charla un poco más aburrida acerca de las características específicas y puntuales de la creatividad en una organización, que tiene que ver con que en las organizaciones hay muchos alguienes. La diferencia que hay entre una organización y la creatividad por ahí artística, es que en la creatividad artística alguien se debe a su público y punto, y hago lo que quiere y mi público me aplaude, me abuchea, pero no me importa. En cambio en la organización, en las organizaciones, uno tiene que ser creativo para diferentes personajes, para un jefe que no necesariamente te va a valorar por lo bueno y valioso de lo tuyo, sino por lo bueno y valioso que le convenga o no le convenga a él, para el cliente, para otro gerente, para el colega, un poco lo que tiene que ver, que hablamos con Caterina, con el tema de lo político, de saber moverte, es una característica especial. Este punto, ser creativo nuevo, para alguien es importantísimo dentro de las organizaciones. No se ve más la creatividad como algo de la mente. No hay algo en la mente que te haga más creativo a vos que a otro. No hay un chip en nuestra cabeza que diga fulano nació más con ese chip o menos con ese chip. Uno es creativo, todas las personas normalmente inteligentes tienen algo de creatividad. La creatividad se ve desde el punto de vista contextual. Vos sos creativo cuando vos como persona tenés un buen proyecto y usás tus talentos para tus proyectos y tenés buenos vínculos y te juntás con buena gente. Este es el punto clave de la creatividad. Mucha gente no es creativa no porque no tenga talento, sino porque tiene un proyecto de vida o un proyecto profesional que no tiene nada que ver con su talento. Cuando vos decís, y la verdad que a mí me gusta el arte, tengo muy buen vínculo con personas, me gusta mucho esto, pero elegí ser analista de sistemas porque me daba plata y mi proyecto tiene que ver con estar todo el tiempo metido con computadoras y bueno, vos no vas a ser creativo, pero no porque no seas creativo, sino porque el proyecto que vos elegiste es un proyecto que no tiene, digamos, fit, que no tiene ajuste con tus talentos. Por eso la creatividad depende mucho de qué tipo de proyecto vos tenés. Cuando vos haces un proyecto que realmente te apasiona, que realmente vale la pena, estás mucho más cercano a desarrollar tu creatividad, porque la creatividad se nutre de esa, nosotros le llamamos a eso motivación intrínseca. Y además tiene que ver con tus vínculos. El vínculo es clave para la creatividad de una persona. Vos podés ser una persona muy talentosa, con un muy buen proyecto, pero estar en un contexto, en un entorno melodramático, quejoso, de personajes que digamos, que no te valoran y
no vas a poder crear y vas a sentir que vos no sos creativo. Esto no es así. Vos cambiando de vínculos podés perfectamente desarrollar tu creatividad. Esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Es un poco la lógica del emprendedor. Hay emprendedores que le rechazan 50 personas un plan de negocio, que van a 50 inversores y le dicen que no, y el 51 le dijo que sí, y es súper exitoso. Es decir, hubo 50 públicos que le dijeron que no, pero hubo uno que sí, y bueno, y esa persona funcionó y a partir de ahí, por eso siempre digo, no se amarguen, más en esta profesión, van a pasar por un montón de personajes que le van a hacer sentir que son lo peor del mundo, que son lo menos creativo del mundo, porque van a lucrar de su supuesta falta, que busquen otros vínculos. Busquen otros vínculos. Si uno lo que hace, lo hace bien, si uno es talentoso, si uno se capacita, si uno tiene buenos proyectos, hay que luchar para encontrar los vínculos en los cuales vos podés desarrollar tu creatividad. Con lo cual la creatividad es algo sistémico y tiene que ver primero con hacer buenas preguntas. La creatividad no tiene que ver solamente con dar buenas respuestas. La gente supone que creatividad es dar buenas respuestas. Eso no es creatividad, eso es ingenio. Cuando uno dice, yo soy re creativo porque soy como MacGyver, que me encerraron en una habitación con 3 vasos de leche y 2 clips, entonces yo agarré, raspé la tarjeta de crédito, la junté con la leche, explotó todo y zafé. Bueno, eso es más ingenio que creatividad. La creatividad tiene que ver con eso, por supuesto, pero sobre todo con hacerte buenas preguntas. Muchas buenas ideas, muchos buenos enfoques tienen que ver con hacerse buenas preguntas. Pongamos un ejemplo de un producto. Supongamos que ustedes quieren inventar una notebook o una netbook. Muchas marcas se preguntaron acerca de cómo hacer, qué característica principal tiene que tener una netbook. ¿Cuál es lo más importante de una netbook? ¿Que sea qué? Chica, perfecto, o liviana, ¿correcto? Tiene que ser liviana. Sin embargo, una marca, se llama Panasonic, no llegó a esto. Ya lo había agarrado Sony esa categoría, ya lo había agarrado Apple. Dijo, bueno, ¿y cuál me queda? Y se hizo una pregunta muy interesante. La pregunta fue no cómo hacer máquinas más livianas, sino cómo vender computadoras portables siendo más pesadas. Dirán, ridículo. No. La pregunta tuvo una gran resolución que crearon las llamadas Toughbook, que son como unas computadoras duras. Tough quiere decir duro, se pronuncia Toughbook, computadoras duras, portables, y armaron este concepto para un grupo de personas que no es la mayor cantidad de gente, pero sí es un grupo importante, que quiere una computadora, digamos, robusta, que no se rompa, que tenga manija, ¿no? Para gente medio bruta, vieron que se les caen las cosas de la mano, que haga clic, que sea ancha, que se pueda correr de un lado. Tuvo un éxito fenomenal. Se hicieron una pregunta fantástica. ¿Cómo puedo trabajar el concepto de notebook pesada, que se cae y no le pasa nada, que la usan los corresponsales de guerra? Por supuesto que hicieron todas las ideas alrededor de esto, ¿no? Que tiene dock rugoso para que no se resbale, que cae polvo y no le pasa nada porque está todo totalmente sellado, que le cae agua y que tiene una caja de magnesio que la hace totalmente indestructible. Fíjense qué interesante. Todas las ideas que pusieron alrededor, ahí dicen, qué buena que es, tiene agua, le cae agua y no le pasa nada. Pero esta idea no es lo importante. Lo importante es la pregunta que se hicieron primero. ¿Cómo poder hacer una computadora que no importe que sea liviana, sino que lo otro que tenga sea más importante que la liviandad? Y les fue fantástico. La plantean desde esta pesadez, desde esta idea de cosa robusta. Entonces, cuando vos tenés un enfoque tan claro, mostrás una imagen y una imagen ya te lo dice todo, que esta es una de las claves de la creatividad. Cuando vos podés mostrar una imagen, una palabra y con esta imagen se sabe lo que estás haciendo, vos realmente diste en el clavo porque te hiciste la pregunta correcta. Me dirán, y bueno, pero ya no se hace más, la netbook prácticamente no se usa, ahora se usan otras cosas. Bueno, la tablet, también hizo tablet, con ese concepto. Una tablet dura, ¿no? Con botones para la gente que le gusta hacer clic, ¿no? Que no hace así, sino que hace así, más bestia. Y también esto se hace 3 meses, el ToughPad, que es como el iPad, pero de esta línea, que es más ancho, que tiene ya bumpers para que no se rompa, que tiene una manija donde la puedes agarrar, y que miren cómo plantean el concepto de que el agua no le hace nada, la ponen en el piso con nieve y no le pasa absolutamente nada. ¿Ven? Esta imagen es absolutamente elocuente de lo que es. Acá lo importante es las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas claves de la creatividad? Las siguientes. La primera, ¿cómo hacemos para? Siempre digo, transformen quejas en preguntas. No se quejen.
vendo poco. Pregúntense cómo hago para vender más. No se quejen, es difícil crecer en mi organización. Pregúntense cómo hago para adquirir conocimientos y crecer. No se quejen, la materia es muy difícil. Pregúntense cómo hago para aprenderla mejor, cómo hago para entenderla mejor. Siempre la creatividad arranca cuando nos preguntamos cómo hago para. Dentro de las organizaciones, esta es la primera clave de la creatividad. Poder hacerte la pregunta, transformar quejas en pregunta, ¿cómo hago para? Segunda pregunta, ¿qué más? La pregunta ¿qué más? Es la que dispara posibilidades. La pregunta del brainstorming, del torbellino de ideas, de la divergencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasaría si? La pregunta de la prospectiva, la pregunta que me hace imaginar escenarios. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿No? ¿Qué nos estamos perdiendo? La pregunta del dinamismo, Está bien, si estamos así sobrevivimos, pero no estaremos perdiendo algo. Y la última, ¿con quién más? La pregunta de la colaboración, la pregunta de la co-creación. ¿Junto a quién otro podemos crear? Hoy en día la creatividad no es algo individual, siempre es algo grupal, siempre es algo junto a otros. Aun cuando vos gestes una idea solo, para poder gestar esa idea necesitaste a otros que te capacitaron con conocimiento, que te permitieron desarrollar esa idea. El segundo punto de la creatividad tiene que ver con aprender, que este es un nuevo paradigma en lo que hace la creatividad. Cuando yo aprendí creatividad en el 80 y pico, que yo empecé con estos temas en el 84, hace un montón, 30 años. En el 84, la idea de aprendizaje era una idea discutida para el creativo. No, bueno, justamente el creativo es el no especialista, es el que sale afuera de la especialización y mira el mundo con ojos diferentes. Bueno, hoy en día esto se plantea de manera completamente diferente. Para ser creativo vos tenés que saber de lo tuyo, vos tenés que aprender de lo tuyo. No hay creatividad sin conocimiento. Primero aprendé, después podés ser creativo, pero primero uno tiene que manejar básicamente su disciplina, su rubro en lo que está. Y el aprendizaje tiene que ver generalmente con la posibilidad de hacer muchas cosas, de practicar permanentemente, de poder ser prolífico en lo que uno hace. Miren esta marca de barras nutricional, es una marca bastante exitosa en Estados Unidos en estos momentos, que salió hace muy pocos años, en el 92 se creó la marca, hace 20 años nada más. La creó un tipo, Gary Erickson, que vivía en unas montañas con 2 trompetas, un perro y un equipo de caladores. Un tipo, un bohemio absoluto que no tenía un peso y que de repente dice, me gusta escalar, pero no tengo manera de llevarme comida nutricional fácil, rica, y armó estas barras con un criterio de diseño espectacular, que para una barra nutricional era una cosa nunca vista, y a partir de esta barra empezó a aprender y aprender y aprender y aprender y a crear un montón de cosas que tienen que ver con esto. Primero las hizo energéticas, después las hizo para mujeres, aprendiendo la necesidad de la mujer, llamada Luna. Luna acá parece fácil, pero es una palabra latina que tuvo mucho éxito afuera, que le puso calcio y ácido fólico, que tienen que ver con la mujer. Después las hizo para chicos, Cliff para chicos con diferentes gustos y de diferentes maneras. Después aprendió que la podía hacer menos nutricional y más, digamos, golosinesca, y creó a base de granola, como la que se venden acá en los kioscos. Después las hizo frutales, después las hizo más energética todavía, ¿no? Que se llaman las proteicas absolutas para la gente que necesita muchas proteínas. Después las hizo más ricas y las hizo en forma de snacks. Después las hizo en forma de gel, de shot, ¿no? Para poder darte nutrición desde esta manera. Después en forma de bloques, bloques para que puedas comer. Después en forma de polvo, después en forma de rocas, como si fuera de recubiertas con chocolate, después para beber, y terminaste haciendo vino, que tiene que ver. Entonces, todo esto tiene que ver con el aprendizaje que hay detrás de una idea. A veces uno dice, bueno, preparo todo, pongo todo en el asador porque cuando lance tal idea va a ser espectacular. No, la vida creativa tiene que ver con estar todo el tiempo produciendo cosas y todo el tiempo aprendiendo. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. No, el concepto de la idea que me salva o el concepto de la acción donde todos van a venir sorprendidos. No, eso no existe más. Creatividad tiene que ver con un constante aprendizaje y un constante probar, que tiene que ver con estas cosas que
implican la práctica deliberada. ¿Saben lo que es la práctica deliberada? La práctica deliberada es un concepto, búsquenlo después en internet, práctica deliberada, que tiene que ver con la llamada ley de las 10.000 horas de un psicólogo Anders, inglés, que descubrió que la gente que se destacaba en sus profesiones tenía algo muy importante, que eran que en algún momento de su vida ejercieron la llamada práctica deliberada. ¿Qué es la práctica deliberada? La práctica deliberada, y que la ejercieron durante mucho tiempo, promedio 10.000 horas. Así que los tipos estuvieron durante 10.000 horas en la vida practicando algo seriamente. Es decir, tocando los Beatles en un escenario de un pub todos los días, toda la noche, 2 horas, y dale, que te dale, que te dale, que te dale, y viendo y tratando de mejorar y corrigiendo y haciendo y practicando y practicando y practicando 1000 veces, miles de veces, hasta mejorar las cosas. Y esto tiene muchísimo que ver con la creatividad. Me dirá, pero no, tiene que ver con la rutina. No tiene que ver con la rutina. Tiene que ver con desarrollar hábitos que después son fundamentales para la creatividad. Es importantísimo eso. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, no confundan creatividad con amateurismo. No confundan creatividad con ser un improvisado. La creatividad requiere que vos seas bueno en lo que haces, especialmente en las áreas que más suenan a creatividad. Un buen gerente de marketing no es un loquito que está por ahí con remera negra solamente. Un buen gerente de marketing es alguien que ante todo aprendió bien marketing, que vos le preguntás la diferencia entre diferenciación y unicidad y el tipo te la sabe, que vos le preguntás cuáles son las estrategias competitivas según Rice y Truth de ataques laterales y el tipo te la sabe, que vos le preguntás qué quiere decir la hipercompetitividad y el tipo te lo sabe y lo maneja y sabe ejemplos y lo estudió 14.000 millones de veces y eso 200.000 millones de casos. Bueno, esto sirve muchísimo. Por eso sirve la docencia. Por eso sirve la docencia. Porque cuando uno explica la docencia en algo que te gusta y la docencia que te guste, ¿no? Que te guste. Yo empecé a los 19 años siendo ayudante de administración y me acuerdo que venía los sábados a la mañana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, que en ese momento había ese horario, todos los sábados durante la cursada, de 8 a 12 a dar clase de administración durante años. Bueno, esa práctica deliberada después te da una seguridad y una posibilidad de crear que es absolutamente impresionante. Inmersión, meterte en los temas con todas las interacciones que necesites, interactuar con toda la gente posible dentro de lo que vos hacés, dentro de tu rubro, dentro de tu área, dentro de tu trabajo, aprender constantemente, tener el aprendizaje como algo. Hay gente que le cuesta reconocer que está aprendiendo, especialmente cuando llega a cierto nivel, ¿no? ¿Vieron esta gente que por ahí se equivoca y no te reconoce que se equivocó? Escúchame, son las 7 de la tarde, me agarrás a esta hora. Bueno, a ver, ¿no? Y si lo agarrás a la mañana, escuchame una cosa, todavía estoy despierto, no estoy despierto. Y si lo agarras al mediodía, escúchame, me agarrás antes de comer. Y si lo agarras después de comer, escúchame, recién acabo de comer, me agarrás a la hora de la siesta. Bueno, ¿cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a reconocer que necesitas aprender? Bueno, hay que cambiar ese tipo de concepto. Hablar de nuestro aprendizaje. Esto es un punto que se recomienda mucho en teoría de la creatividad. Hablar de nuestro aprendizaje y hablar de lo que hacemos. En creatividad esto se recomienda muchísimo, especialmente se le recomienda a las madres con los hijos. Háblenle a sus hijos de lo que hacen ustedes y de que les gusta. No está mal hablar de trabajo, no está nada mal hablar de trabajo. Me acuerdo que la otra vez vinieron los familiares a mi casa, yo tengo hijos chicos, familiares. Y en un momento era un sábado y yo le pregunté a los hijos de ellos, ¿y qué tal? ¿Cómo le va matemática? Y empezamos a hacer unos juegos así de ingenio, que yo sé por creatividad, y a los pibes les encantaba. Y de repente la madre me paró, mira Eduardo, discúlpame, pero nosotros tenemos como norma los fines de semana no se habla ni de estudio ni de trabajo. Los fines de semana son para disfrutar. Wow, eso me mató, ¿no? Yo por supuesto no dije nada, está bien, haz lo que quiera con tus hijos, pero digo, nada más equivocado, nada más equivocado. Nada más, está buenísimo poder hablar y a veces nosotros en administración, esto es algo que yo me lo planteo mucho y lo charlo mucho con mis ayudantes,
como la cosa parece tener tanta vorágine y hay tanta moda de esto y lo otro, nos cuesta disfrutar de alguna técnica que nosotros conozcamos. Es muy difícil escuchar a gente que se junte y charle acerca de las especificidades de la utilización de la matriz del Boston Consulting Group para análisis de negocio. No te habla de eso. O gente que se ponga a hablar en un análisis concreto de cómo hacen para usar el Prezi para presentaciones. No, cuesta mucho. Yo quiero que se vuelva a eso. En ese sentido, a mí me parece muy interesante. También me parece interesante la revalorización de los consejos profesionales porque son entornos y son lugares donde uno puede hablar de lo suyo, hablar de lo que haces, hablar de perfeccionar lo que haces es importantísimo. Explorar, buscar insights. ¿Qué es un insight? ¿Qué es un insight? No hay traducción, por eso no lo traduzco. Es como una especie de idea reveladora. Un insight es cuando vos descubrís algo de la demanda o de tu público que todavía no se descubrió, que es novedoso y que te da una pauta de cómo crear. Esto se usa mucho en negocios. Cuando de repente alguien descubre algo del consumidor, alguien en algún momento descubrió que la mujer, cuando tiene que ver si la ropa está suave después de lavarla, la huele. Qué suavecita, dice. La pregunta es, ¿por qué la huele? Si el olor no denota suavidad, si la suavidad se ve con la mano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la huele? Bueno, en realidad la huele por algo llamado organolepsis, que es que nosotros no percibimos con sentidos únicos. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos que tal cosa nos gusta, no es solamente por el gusto, sino que también es, por ejemplo, por el formato. No es lo mismo si yo agarro, no sé, 10 gramos de chicle y lo pongo en una bolita y me lo pongo en la boca y esos 10 gramos de chicle lo pongo en forma de cubito y me lo pongo en la boca, voy a sentir que tienen diferente gusto. El gusto es el mismo. Pero yo, ¿por qué? Porque mi lengua lo agarra diferente, porque el tacto de la lengua lo hace diferente. Bueno, eso se llama organolepsis, que uno, digamos, si vos, por eso es tan importante a veces el color de la comida. Por eso no funcionó, por ejemplo, la Pepsi Clear o la Coca Crystal, que eran Coca-Cola o Pepsi Cola sin color. La gente decía, mejor que no tiene color, la gente no se creía que era Coca-Cola. No funcionó, porque uno también consume color. Bueno, esto alguien descubrió con respecto a los suavizantes, ¿no? Que nos pasa con las galletitas, por ejemplo. Tenemos un paquete, porque uno siempre agarra la galletita que está entera y la rota no. No, porque si vos la mordés, es lo mismo. Porque la puntita de la pizza es más rica que lo que viene después. Es exactamente lo mismo. Bueno, pero por lo general, alguien descubrió eso e inventó vívere, digamos, inventó el concepto de suavizante por el aroma. ¿Me explico a este punto? Cuando uno encuentra eso, cuando uno encuentra lo que importa, uno está encontrando la base para la creatividad. De repente alguien en algún momento descubrió o entendió que la sed de la persona que hace deporte, la persona que hace deporte siente que es un tipo de sed de mayor jerarquía, ¿no? La sed del tipo que hace deporte. Es decir, yo también tengo sed, pero mi sed es medio berreta, porque yo comí salamín, queso, tengo la boca pastosa. En cambio, el tipo que hizo tenis siente que su sed merece... No, claro, yo tomo agua, él toma Gatorade, ¿no? La Gatorade es como para... ¿Quién tomó Gatorade alguna vez acá? ¿No sintieron algo así como me merezco una Gatorade, ¿no? Como esa cosa heroica de Gatorade está armada para eso. O sea, el insight que hizo Gatorade es eso. Es alguien que entendió eso. Alguien que entendió que puede haber otro tipo de sed. Es la misma, pero se percibe como otro tipo de sed y a partir de ahí nació todo el negocio de Gatorade. Esto tiene que ver con aprender a explorar. Hay un montón de ideas y un montón de creatividad que no tiene que ver con la idea puntual que uno tiene, sino con cómo uno encontró determinados puntos diferentes, encontró determinados ejes que mueven a la realidad, que son diferentes, que no importan tanto. Con la motivación pasa lo mismo. Un buen jefe no es el que tiene mejores respuestas para motivar, sino el que sabe darse cuenta mejor o más originalmente cosas que motivan, el que lo entiende mejor, el que lo percibe mejor. Las mujeres lo hacen mejor esto que los hombres en general. Entienden, es general, estoy hablando así,
burda y grosera generalización, ¿no? Pero está más con esta... La mujer ve más colores, por ejemplo, no tiene dos cromosomas, tiene dos cromosomas, ve más colores, ¿no? Por una cuestión fisiológica, ¿no? Qué sé yo, la mujer te dice, me compré una remera coral, otra langostino, pero el hombre está anaranjado, de chocolate, tierra, marrón, ¿no? Entonces, pero bueno, no importa, eso olvídense, ¿no? Pero el concepto de explorar, el concepto de poder ver lo contraintuitivo tiene que ver primero con esto, ¿no? La clave de la creatividad no es descubrir lo que todos descubren, es descubrir lo contraintuitivo, es darte cuenta, pucha, pero yo hace algunos años, cuando yo empecé a estudiar, hubo una especie de, comillas, genio que inventó que el mertiolate era mejor si lo hacían transparente. ¿Vieron el mertiolate que se usa? Y tenía razón, o sea, estaba bien, digamos, vos el mertiolate, si es transparente, lo podés usar en la cara y no se ve y está bueno, en cambio vos no te pones una franja anaranjada en la cara, ¿no es cierto? Pero sin embargo, lo que no entendió, porque no es intuitivo, es que a la gente le interesa que se vea. ¿Por qué? Porque vos lo tenés que ver para sentir que te está curando, te tiene que arder un poco además. Porque si no te arde, ¿no? Es como que no. Vos tenés que sentir que te arde. El concepto vos no te ponés, si vos hiciste deporte y estás dolorido y vos te vas a poner una crema, vos sentís que la que tiene olor feo cura más que la que tiene. ¿Por qué? Porque es así. Bueno, eso es encontrar cosas que no son. A ver, ¿por qué hay gente que compra barras de azufre y se pasa el azufre? Está totalmente comprobado que no hace nada pasarte una barra de azufre. Pero el azufre tiene como una especie de cuando se rompe, explota con un buenísimo, ¿no? Entonces, claro, tenía un aire, fíjate, ¿no? Tenía un aire y el azufre absorbió ese aire. Es toda una fantasía que uno hace, sin embargo, forma parte de entender ese tipo de cosas. Uno es bueno creando cuando entiende esas cosas, no cuando entiende lo que entienden todos. Acá tenemos un tema en administración. La administración se basa mucho en el sentido común y se basa mucho en entender lo que tienen todos y se basa mucho en sistematizar este tipo de cosas, lo cual está bien. Pero cuando uno crea tiene que poder hacer un paréntesis a eso y ponerse a entender lo contraintuitivo, ¿no? Que es importantísimo. Mirar, oler, palpar, saborear, escuchar de otra manera, prestar atención a los detalles, darte cuenta de la importancia de ciertos detalles, ser absolutamente multidisciplinario. Yo a veces cuento ejemplos como este y me dicen, bueno, pero eso es psicología. No importa. No importa si es psicología, si es sociología, si es medicina, no importa nada. Ya para poder crear tenés que ir absolutamente a una posición transdisciplinaria, más allá de la disciplina. No importa, a ver, dicho en términos rápidos, no hay que hacerle asco a ninguna disciplina. Esto es importantísimo. Yo todavía me encuentro con alumnos que me dicen, ay, odio las matemáticas. No, dejate de embromar. O sea, vos tenés que poder agarrar cualquier... Si vos querés tener una profesión que se vincule a algo creativo, tenés que estar dispuesto a agarrar cualquier disciplina, porque la solución nunca sabés por dónde va a venir. Si va a venir por el lado de la medicina. Esto no quiere decir que seas experto en todo, por supuesto que no, pero sí que estés dispuesto a explorar todo, en todo caso, a ir a preguntarle a otros expertos, pero de lo que sea, y no negar otras disciplinas. Salir de la zona de comodidad. La comodidad te lleva a ver lo que todos miran. Te llevan a ir, qué sé yo, no sé, ir a Venecia, es como el tigre, pero más grande. Bueno, la zona de comodidad te lleva a eso. Para ser de uno tiene que salir de esa zona. Tiene que empezar a preguntarse cosas a pesar de que uno ya tenga respuestas. Sí, está bien, ya está. La respuesta Italia es un despelote porque nosotros somos un poco como la OTAN. Esa ya la tengo, esa la dice mi tía Betty. Ya está. Ir a las cataratas del Iguazú y decir que cada lado tiene su encanto y que en Brasil las ves desde lejos y en Argentina, ya está, eso ya lo dice todo el mundo. El tema es ir y empezar a entender otras cosas y empezar a ver otras cosas y a escuchar otras cosas y a buscar en las fronteras. En las fronteras
¿Qué son las fronteras? Las fronteras son aquellas ideas suficientemente distintas como para que se diferencien, pero no tan distintas como para que sean una locura. Las buenas ideas están en las fronteras. Yo siempre digo, no vayan a un shopping a ver la moda futura. El que llegó al shopping ya está instalado, ya tiene plata para pagar el alquiler del shopping. No vayan a Palermo Soho para encontrar las nuevas tendencias, porque ya Palermo Soho está absolutamente recubierto de gente que puede pagar fortunas cada local. Pero sí uno puede encontrar lo que va a venir dentro de 10 años en las calles aledañas, en la calle Jufré, en la calle Guatemala más al fondo, en la calle Paraguay y Gurruchaga, en lugares que están en las cercanías, en las fronteras, en lugares que son más difíciles de ver. A uno, digo, qué sé yo a veces doy ejemplos cuando digo ¿cómo se llama? Del azufre y todo, y que es mucho más cool dar como ejemplo el iPad y hablar del iPad y de Google, que tienen pelota de té, de básquet y esas cosas. Esos ejemplos los dan todos. Lo importante es empezar a ver y entender ejemplos que estén en las fronteras. Combinar. La creatividad es combinar lo no combinado, ¿no? Esta es una tostadora que además hace huevo para Estados Unidos, que comen esto en el desayuno. Fantástico, éxito, buenísimo. El tema es qué combinás y cómo combinás. La creatividad tiene que ver con combinar lo que antes no estaba combinado. Aunque sean pocas cosas, es un error suponer que la creatividad es agregar ingredientes. No es así. La creatividad es combinar pocos ingredientes, pero ingredientes que antes no estuvieron combinados. Ingredientes que nadie se le ocurrió combinar. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es un proyecto social, de responsabilidad social, que es una gente que solo utiliza 3 elementos: lonas usadas de camiones, cámaras de bicicletas pinchadas y usadas y cinturones de seguridad rotos de autos. Solamente con estos 3 elementos, hace 20 años que hacen marroquinería, carteras y bolsos, con un proceso extraordinario. Es una empresa, no es una organización sin fines de lucro, Freytag, suiza, que hace 20 años, nació en el 93, está compuesta por 150 personas, con 450 negocios, 10 propios y 450 partners. Utilizan 400.000 toneladas de lonas para camiones, 35.000 cámaras de rueda de bicicleta y 288.000 cinturones por año. ¿Y qué hacen? Viene el camión, agarran la lona del camión, la extienden, la lavan, la desinfectan absolutamente toda, cortan pedazos de lona, los disponen de determinada manera, los cosen y arman una cartera, las ponen en sus depósitos y después eso sale al retail. ¿Por qué este diseño? Porque quedó así en la lona, ¿se entiende? Porque quedó así. No es que decidieron acá, así estaba, bla, y todas son diferentes, porque todas ocupan diferente lugar de la lona. ¿Por qué esta tiene un círculo aquí? Porque quedó así el círculo. ¿Por qué esta tiene? Y bueno, porque cuando cortaron quedó eso ahí. La gente lo sabe, la gente no le va a discutir esto, al contrario, un éxito fenomenal y realmente tiene mucho éxito, pero del buen éxito, no el éxito de la plata, es el reconocimiento absoluto de la gente que cuando compra uno de estos productos que no son baratos, no es que, como vender reciclado, vender más barato. Sale lo mismo que hacer una cartera en un lugar normal, tampoco es una fortuna. Crearon una comunidad de gente que los compra y funcionan hace 20 años, como un proyecto espectacular. Combinar tiene que ver con mezclar, con fusionar, con conectar. Todo puede ser visto como una combinatoria. Con buscar analogías es muy interesante y muy importante. ¿Qué es una analogía? Una analogía es cuando vos explicás una realidad en términos de otra realidad. Cuando vos decís, por ejemplo, veamos un ejemplo real. A ver, de las mujeres que hay acá, levante la mano las que usan shampoo. Bien. Levante la mano las que usan shampoo y además acondicionador o crema enjuague. Bien.
Levanten la mano las que además usan un tercer producto, alguna vez, llámese crema para peinar, fortalecedor de puntas, grajea de placenta de tortuga, para rulos. ¿Ven la cantidad? Bueno, hace 15 años eso no existía. Esto no existía. Porque hubo una marca que decidió meter un tercer elemento dentro del rito del lavado de pelo y se preguntó cómo hacerlo, bajo qué analogía. Podría haber dicho shampoo. Hasta el momento, shampoo y crema enjuague funcionaban como paralelos. Es más, hasta desde el punto del diseño, el shampoo era para arriba y la crema enjuague era el mismo diseño de frasco para abajo. El shampoo tiene 500 centímetros cúbicos y la crema enjuague también. Podrían haber hecho un tercero, que se llame prelavado, lavado y poslavado. Perfectamente se podría haber hecho eso. Sin embargo, se decidió seguir otra analogía. La analogía que se decidió seguir en su momento la marca líder, yo lo sé porque trabajé en eso, fue la analogía con los, les va a parecer una locura, pero fue así, con los lubricantes para autos, ¿no? Se pensó, bueno, imaginemos que el shampoo es la nafta, el acondicionador el aceite, y después había un montón de productos, pero un montón de productos que yo ni lo sabía, me di cuenta cuando empecé a estudiar eso, que la gente tuerca, el hombre tuerca, le agrega al producto molicote, bardal, acelerador de octanajes, que si uno va a ver que son un montón de frasquitos grandes, chicos, chiquititos, que salen carísimos, que tienen que ver con eso. Si uno ve el detalle de los productos en su momento para el pelo, va a ver que es muy parecido a eso, que lubrica esto. ¿Por qué? Porque se tomó esa analogía. Y durante bastante tiempo, hoy en día, la cosa está mutando hacia otra analogía. Se está tratando de buscar que el producto para pelo en la mujer sea un producto para llevar en la cartera. Todavía no, pero hay mucho trabajo para eso, para que vos puedas decir, bueno, en la cartera tengo pañuelos descartables, que antes no se tenían, pero no tengo tal cosa, y también tengo un frasquito de alisador de puntas. No creo que nadie, ¿alguna mujer tiene eso así en la cartera? Muy bien, ven como 4. Bien, bueno, hace 3 años era 0. Bueno, ven, así se innova, así se piensa. Los que piensan en la innovación no dicen, a ver, ¿cómo puedo mejorar dentro del rubro? Buscan otro rubro, esto lo van a ver todo el tiempo. Especialmente tengan en cuenta cuando una idea tiene éxito en algún rubro, ustedes estén atentos porque esa analogía después la toman otros. Si ustedes ven que hay catadores de vino, rito del vino, eso puede ir al té, al café, al aceite de oliva, hasta el salamín trataron de llevarlo y no les funcionó. ¿No? Pero este es el punto. Asociarse con otros. La combinatoria también tiene que ver con buscar buenas asociaciones. Esto haría por una conferencia en sí misma, solo lo voy a dejar mencionado. Combinar nuestras propias habilidades. Este punto me parece importantísimo. Nosotros en creatividad hacemos un trabajo práctico que a mí me encanta, que hacemos a los alumnos pensar en su propio, por supuesto que para algunos es un embole, pero para otros no, pensar en su propia carrera incorporando habilidades que el alumno tenga de otros talentos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, ¿qué hobby tenés? Bueno, el hobby que tengo es hacer esgrima, ponele, alguien muy específico. ¿Y qué especialidad te interesa de la administración? Nuestra materia es en administración. Y me interesa finanzas. A ver, ¿y cómo podés juntar habilidades que vos desarrollaste para la esgrima con finanzas? ¿Qué querés que vaya? ¿Un espada? No, a ver, amplia. A ver, ¿qué te dio el esgrima? El tema de la precisión, el tema de la postura, el tema de las distintas posiciones. ¿Cómo podés llevar eso y cómo lo podés combinar? A veces uno está absolutamente convencido que uno es de determinada manera y uno no tiene determinado de perfil igual en lo que hace. Yo soy un tipo muy desordenado. No, vos sos desordenado en algunas cosas y en otras no. Vos ves mi escritorio de trabajo donde yo escribo mis libros y se parece, no sé, a Hiroshima después de la bomba. Es una cosa, es un despelote impresionante. Ahora, vos ves mi colección de discos de música barroca anterior a 1650
y parezco un neurótico obsesivo, está todo catalogado. O sea, ¿qué soy? ¿Obsesivo o despelotado? Las dos cosas, las dos cosas, las dos cosas. Son cosas. Entonces, la creatividad tiene que ver con mezclar todas ese tipo de posibilidades que nosotros llevamos adentro. No se crean esta de que sos de determinada. La gente trata de etiquetarte y de decirte de alguna manera. Cuando hay un ruido. La gente trata de etiquetarte de determinada manera porque le conviene, porque es mejor, porque es más fácil, porque es más barato, por un montón de cosas. Pero uno no se la tiene que creer, uno puede también jugar con eso. Elegir, saber descartar. Ojo, desde que está Google, Google y las redes sociales cambiaron el concepto de creatividad. Lo que cambió el concepto de creatividad fue la web 2.0. Y esto es súper trascendente. A partir de la web 2.0 empezó a pasar un fenómeno en la creatividad humana, que es que uno tiene visibilidad prácticamente de todas las ideas que pueden haber en determinado tipo de rubro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a dar en términos de productos, que es lo que yo más manejo, pero esto puede ser para todo. Si yo hace 15 años quería inventar un nuevo chupetín para la marca Chupa Chups, yo podía tener información de lo que se había hecho en la categoría, pero tenía que buscarla y era muy difícil y podía tener alguna información. Hoy en día yo puedo tener la información de todos los chupetines que hay en el mundo, de todos los chupetines que están pendientes de patentes, de todos los que se patentaron, de todos los que se propusieron y no se implementaron porque las mismas agencias de diseño los suben a la red. O sea, puedo tener una información impresionante de eso, con lo cual lo que importa no es tanto la idea, sino la capacidad que vos tenés de elegir algunas y descartar otras. Esto es clave en creatividad. Clave en creatividad. La creatividad ya no tiene que ver con dedicar todo el tiempo a pensar la idea. Cualquier chico menor de 20 años, cualquier problema que tiene, lo primero que hace es buscarlo, es googlearlo. Sea lo que sea, ya da por sentado que va a encontrar alguna solución. Por ahí no lo encuentra y tiene que... Pero la idea está. Entonces, parte de la creatividad tiene que saber con esto, con poder descartar, con poder elegir. Hay marcas, voy a dar un solo ejemplo por haciendo honor al tiempo, que es esta marca de seguros, esta empresa de seguros, una de las más rentables de afuera, de Estados Unidos especialmente, que se llama Progressive, que tiene algo genial. Agarró a todos los usuarios de seguro que las compañías de seguro no quieren, especialmente a los que van en moto, sin casco, ¿no? Que son los que más accidentes tienen, a los que tienen coches de determinado tipo de... Y tomó a los que más multas hacen, y los tomó a esos y se enfocó en esos. Les cobra más caro, los atiende muy bien, etcétera, etcétera, pero se especializó en ese tipo de clientes. Y con ese tipo de clientes hace una estrategia espectacular. Eligió no apuntar a los mejores clientes y dejando los otros clientes para otras compañías. Y eso es estrategia. Y eso también es creatividad, porque tiene que ver con... Zara hace eso. Zara es una marca de ropa que increíblemente no hace publicidad en revistas. Ustedes no van a ver en la para ti páginas y páginas de ropa como si tiene Rapsodia, como si tiene Jazmín Chevar, como si tiene Vitamina. No van a ver de Zara, porque Zara no hace eso. Tampoco tiene a los diseñadores más top. Tiene diseñadores, no digo que copian, pero más o menos, que hacen cosas tranqui una vez que ya están instaladas. No te ponen poca ropa para que parezca exclusiva, te ponen un montón. Y en locales enormes. Hacen todo lo contrario a lo que hacen las marcas de moda y les va fantástico. No tiene, por ejemplo, los mejores diseñadores. Y le va muy bien porque la estrategia es otra, porque eligió otra cosa. Elegir tiene que ver, primero, con saber qué caminos no queremos seguir. Y es tan importante saber qué caminos seguir como saber qué caminos no seguir. Darle foco a nuestras ideas, que nuestras ideas no sean generales, sino que nuestras ideas tengan el foco ese de lo que queremos elegir. Convivir con otros que innovan. Yo siempre digo, está bueno
tener foco en lo que vos innovás para poder comunicarte perfectamente con otros que innovan en otra dirección. Yo me dedico a la innovación y a la creatividad, que hoy en día es algo amplio, en su momento era algo muy restringido. Yo me dedico a eso. Y a otras cosas no me dedico. No me dedico. Si a mí me llama alguien, che, Eduardo, queremos hacer algo de calidad total. Yo no lo hago. Sí le recomiendo a alguien especializado en eso. Entonces mi contacto con el otro que se especializa es mucho más franco, porque está totalmente claro que yo no me voy a meter en ese terreno. Es muy importante enfocarte no solamente para vos, sino para poder vincularte mejor con otros, para saber que vos no sos un pulpo que las querés todas, sino que te enfocás y dentro de ese enfoque la creatividad nace mucho más fácilmente. Es mentira que la creatividad no necesita límites. La creatividad necesita desesperadamente límites, porque los límites son los desafíos dentro de los cuales vos creás. Beethoven no inventaba notas musicales y octavas. No, creaba dentro de lo que tenía, rompía algunos límites, superó algunos límites. Lo mismo con Picasso. Picasso pintaba cuadros o hacía esculturas. No hacía instalaciones mediáticas basadas en el arte y en su cuerpo moviéndose. Dentro de los límites, él desafiaba a algunos, movía a alguno que otro, pero mantenía muchísimos límites dentro de lo que es su especialidad. Invertir en lo que importa, pero invertir. Para creatividad hay que invertir. Para ser creativo uno tiene que invertir. Y además uno tiene que invertir también de uno. Tiempo, por ejemplo, ¿no? Tiempo, atención, etc. Y por último, la acción. La acción que tiene que ver con construir historias. Uno crea un montón de cosas, pero básicamente lo que uno crea es una historia. Todo lo demás son episodios. Son episodios. No sé si importa tanto que yo dé hoy esta charla. Lo que importa es que esta charla se junta con otras charlas que di, que voy a dar y que lo que va a importar es la visión completa de lo que yo puedo transmitir. Y a partir de esa visión completa va a tener más o menos sentido cada cosa que yo digo. Esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Uno crea una historia, uno crea una trayectoria, no crea una sola cosa. Y no hay creatividad sin esa trayectoria. Uno siempre tiene que estar pendiente de eso, especialmente cuando vos estás en un trabajo. La gente tiende y es absolutamente razonable que uno tienda a pensar que todo el universo se agota en ese vínculo que vos tenés con tu jefe que es un desgraciado. A ver, es un momento de tu historia, es un trabajo en ese momento puntual. Lo más probable es que ese vínculo con tu jefe no dure más de un año porque no va a estar ese jefe o no vas a estar vos. O sea, es simplemente un momento. Entonces la creatividad exige que uno pueda ver su historia desde un poquito más arriba y siempre preguntarte, ¿esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar a favor de mi creatividad, cómo impacta en mi historia? No importa lo que sos, sino importa en qué te estás convirtiendo mientras creas, especialmente cuando vas creciendo. ¿En qué me quiero convertir? ¿En qué me quiero ir convirtiendo con mi creatividad? Entonces no importa tanto si lo que haces es absolutamente estrafalario o súper original. Importa si es coherente con aquello en lo cual vos te querés convertir. La pregunta en qué me quiero convertir es clave para la creatividad. Fíjense que hay un muy lindo ejemplo que me encanta primero porque es real y segundo porque está lleno de optimismo, que tiene que ver con 3 chicos que estudiaron en Cambridge, en Inglaterra, y eran empleados de un estudio de auditoría. Pero los pibes tenían una fabriquita de jugos naturales, sábado y domingo, que se llama Innocent Drinks. Los pibes fabricaban jugo. Eran emprendedores, pero laburaban en un estudio de auditoría, no les daba no ganaban suficiente con los jugos. Entonces querían independizarse y tuvieron una idea interesante. Vino un grupo de rock chiquito a Cambridge y entonces ellos, ¿qué hicieron? Vendieron sus jugos y pusieron 2 tachos de basura, uno que decía yes y otro que decía no. Entonces pusieron un cartel que decía, estimado cliente, usted va a probar nuestros jugos. Nosotros somos 3 chicos recibidos que trabajamos en un estudio y queremos independizarnos. Pruebe el jugo y digas no. Si a usted el jugo le pareció lo suficientemente rico como para que nosotros
se justifique que nos independicemos, ponga la botella vacía en donde dice yes. Eso, ahí vamos a ver que nosotros, bueno, está bueno y primero nos independizamos. Y si no, en la que dice no. Bueno, terminó el recital y el tacho que decía yes estaba absolutamente repleto. El que decía no tenía 2 o 3 botellas, siempre algún amargo que, ¿no? Al otro día los pibes se independizaron. Esta historia se recontra conoció. No hace falta decir que las redes sociales y el hecho de estar conectados hace hoy más que nunca fundamental el término de nuestra historia, porque nuestra historia está visible, está visible. Crearon Innocent Drinks, lo desarrollaron con esa inocencia del inicio, crearon toda una marca durante 10 años y hace un par de años, 2 o 3 años, la compró una importante compañía. Primero compró una parte de las acciones y en el 2010 compró la mayoría de las acciones, una importante conocida de gaseosas, marca conocida de gaseosas. Hoy Innocent Drinks es todo esto. Fíjense entonces cómo no es tan importante una u otra acción, sino lo que es importante es la historia que vos marcás. Y esto está pasando mucho en las organizaciones. Las organizaciones pueden crear tal o cual producto, pueden crear tal o cual solución, pero hay algo que les cuesta mucho crear, que son buenas historias. Por eso recurren a veces a emprendedores, porque están recurriendo a gente que tiene buenas historias. Y cuando uno tiene una historia para contar, porque la vivió, eso realmente es absolutamente incomparable con otra cosa. Hacer entonces tiene que ver con asumir riesgos inteligentes. ¿Qué es asumir un riesgo inteligente? Asumir un riesgo inteligente es asumir un riesgo en donde el hecho de no hacer algo y esa frustración vale más que el hecho de hacerlo y equivocarte, ¿no? Escuchar nuestra vocación y manejarnos con nuestra vocación, buscar contextos que nos alienten, como decíamos al principio, y juntar creatividad con emprendimiento. O sea, entender a la creatividad como un modo de ser emprendedor, que creo que esto es parte, yo siempre digo en mis clases, ya eso es un símbolo de vejez. Cuando alguien dice, siempre digo en mis clases, se está convirtiendo en un viejo choto. Pido disculpas, no lo voy a decir más, pero igual ya terminé la conferencia. Si vos querés ser político, la carrera clave es abogacía, fácilmente pensable que vas a ser político. A veces me pregunto, ¿y no será administración la carrera que te catapulta para ser un buen emprendedor, por ejemplo? Y me gustaría que así sea, me gustaría, porque realmente es, si uno diseña su carrera de una manera interesante, con profesores interesantes y con materias optativas interesantes, uno puede ser un buen emprendedor. La creatividad relacionada con el emprendimiento es realmente interesante. Cierro, preguntar, aprender, explorar, combinar, elegir y hacer. Termino, me queda un minuto, no me queda. Muchas gracias, gente, muchas gracias.